7:37 de la mañana, este día viernes 15 de noviembre. Claro, el caso Monsalve es lo que convoca toda la atención periodística de las últimas horas, y la formalización de él comienza desde las 9 de la mañana. Para entender lo que tiene que suceder, estos procedimientos que se han hecho y más, hemos contactado al ex fiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, a quien le agradecemos enormemente nos responda tan temprano en la mañana. Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo están? Muy bien, Luis Toledo, muchas gracias por responder esta mañana. A ver, para mucha ciudadanía está el impacto de la información que sigue, ¿no es cierto?, apareciendo en torno al actuar del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero, ¿qué es lo que puede pasar hoy día a partir de las 9 de la mañana? Se lo pregunto porque, por una parte, se dice, bueno, sí, esta formalización lo que va a significar, finalmente, ¿no es cierto?, es que él va a quedar en prisión preventiva, y que podrían incluso aumentar algunos casos. ¿Cómo funciona esto de la orden de detención? ¿Habrá riesgo de fuga? ¿No habrá? ¿Cómo lo ve usted de lo que puede pasar hoy? A ver, yo creo que ayer fuimos sorprendidos por la ejecución de una orden de detención en el contexto de un caso que ha conmovido la opinión pública, cuyos antecedentes han sido ventilados por la prensa, digamos, paso a paso, ¿no? De lo que ha sucedido respecto a la denuncia. Incluso creo que hubo una declaración del padre hace poco en un medio de comunicación. Es decir, hemos conocido una serie de antecedentes relativos al caso. Entre medio hubo la constitución de unos abogados defensores del señor Monsalve, que garantizaban su comparecencia al juicio. La detención opera, Claudia, cuando efectivamente la comparecencia puede haberse demorado o dificultada. Los antecedentes que tiene que haber visto el juez de garantía y que tiene que tener reunidos la fiscalía deben ser suficientes como para haber convencido a la autoridad judicial para expedir una orden de detención. No obstante, ya tener constituido abogado, no obstante haber asegurado esa comparecencia, porque en definitiva se advierte que claramente la formalización de delitos por los que le serán comunicados no debe ser uno, sino que deben ser varios, es probable que amenacen la libertad del imputado al momento de la solicitud de cautelares. Y se lo pregunto también, Luis Toledo, como exfiscal, porque ayer veníamos, por una parte, ¿no es cierto?, se venía criticando a la Fiscalía y decía, ¿por qué se ha demorado tanto en formalizarlo? Si de alguna manera la prensa venía entregando mucha información. Pero ayer uno de los abogados de su equipo de defensa decía, esto no se entiende, salvo por la presión mediática. Entonces uno se queda acá en un vértice que dice, bueno, o se demoraba mucho la fiscalía, o finalmente aquí, por ejemplo, habría sido la entrevista del padre de la víctima la que termina forzando esta detención. No, yo no creo que haya sido la entrevista del padre de la víctima. Creo que se trata de un caso donde las personas involucradas, estoy hablando de la persona investigada en este caso, gozaba hasta hace poco tiempo atrás de una autoridad política dentro de nuestro país, de ser la segunda autoridad política en concreto. En consecuencia, además es un caso que se fue complicando con una serie de actuaciones propias del imputado. Nada le beneficiaba posteriormente, es decir, el ocupar a las policías. En definitiva, creo que apareció por ahí por la prensa que la víctima habría sido amenazada por parte de gente de la misma subsecretaría. En fin, si usted me pregunta a mí por la experiencia, una Sí. violación del artículo 361, número 2 del Código Penal por incapacidad para oponerse, en el contexto en que ya se conocía, quizás no tiene tanta dificultad como único hecho. Pero aquí no hay un único hecho, hay una serie de otros hechos vinculados. ¿Se fija? En consecuencia, al parecer, yo advierto y me da la impresión de que es probable que no se formalice solo por delitos sexuales, sino que puedan haber otras figuras penales también gravosas contenidas en la ley de inteligencia, a propósito de ocupar policías para sí, y que la pena que arriesgue el señor Monsalve sea una pena bastante alta para hacer un primer delito cometido o primera investigación penal en su contra. Es muy probable que no sea una violación del 362, del 361 número 2 únicamente, sino que sean o más delitos sexuales o delitos sexuales y otro tipo de delitos. Usted escucha al ex fiscal Luis Toledo y director del Centro de la Universidad San Sebastián, conversando con Pauta.
Ex fiscal, entonces usted diría, tras la primera respuesta que le entregaba Claudia, que se justificaba solicitar la detención para alguien que había colaborado con el caso, que se sabía dónde estaba y que se le podía haber informado que se presentaba a la audiencia de formalización. ¿Por qué era tan necesario detenerlo a él? Mire, es una muy buena pregunta, Gerardo. Usted acaba de dar otro elemento, de que entre medio, efectivamente, se supo que él entregó sus teléfonos celulares, que entregó sus muestras biológicas para ser cotejadas al parecer, y que en consecuencia podría la defensa, y seguramente lo va a hacer dentro del día de hoy, fundar una colaboración para la investigación y por lo tanto no se justificaría esta detención, ¿no? Sin embargo, le vuelvo a reiterar que el caso es más complejo que eso, que un único hecho de una violación, Ujú. siendo grave, no le quito, no le resto la gravedad, ¿ya? Ujú. Pero deben sumarse seguramente otros hechos. Y de hecho, la información que aparece en prensa se suman otros hechos. Se habla de un abuso sexual por sorpresa un poco antes de la ejecución material de la violación que se denuncia, ¿no? Sí. Sí. Luego se apareció en las noticias un intento, una tentativa de violación al día siguiente, con el uso también de pastillas, respecto de la misma víctima. Todos esos hechos ¿Cómo con deberán, el uso de pastilla? O sea, sí, se decía que él la había adormecido nuevamente y que ella vuelve a perder la claro. conciencia No, hasta eso, unas horas posteriores. El ex fiscal, se hablaba de 15 años y un día lo que podía arriesgar él aquí. Usted dice entonces que no necesariamente, porque yo pensaba, tiene atenuantes además, todos los que tienen irreprochable conducta anterior allí ya tienen una, si colaboran con el caso tienen otra, y podría estar aún menos en la cárcel. Entonces lo de los 15 años y un día es una hipótesis que podría quedar descartada, puede ser aún mayor, ¿no? Las penas que pueda arriesgar No, él. considerando el juego de atenuantes y circunstancias modificatorias que pudieran concurrir en la especie, yo le diría que la pena de 10 años y un día a 15 años es una pena probable, atendía el cúmulo de situaciones probablemente delictivas que se le van a imputar el día de hoy. mm, Hay una figura que se ha hablado algo, que está muy relegada ya en la ley de inteligencia, que es el artículo 43, que es el uso para fines personales de información obtenida a través de los canales de inteligencia por personeros del sistema de inteligencia. Y aquí al parecer hay una serie de hechos vinculados con esto, qué sé yo, la amenaza, el uso de información, de enviar a la policía al Ujú. restaurante, al hotel, en fin. Hay otro hecho que tampoco pero, estamos conversando, que sí. tiene que ver con el uso del avión para fines personales. mm. ¿Se fija? Eso. Sí, Luis Toledo, ex fiscal y director del Del centro. centro CESCRO Sí, Sí. de la Universidad de San Sebastián. ya, pero lo que me llama la atención es que usted dice, bueno, ojo, porque aquí finalmente pueden haber, ¿no es cierto?, más delitos que podrían explicar estos 15 años de prisión o más. Pero también es cierto que hasta hace unos días se hablaba de que podían hacer también, ¿no es cierto?, una investigación por ley de inteligencia. Y pareciera ser que eso se cae. Eso se cae. ¿Por qué se cae? Porque las alteraciones a esa ley de inteligencia fundamentalmente no son para civiles, sino que para personas que trabajan en la ANI o en servicios de inteligencia. Eso que podría haber sumado años queda fuera. O sea, hoy día tendría que ser solo formalizado por delitos de violación y abuso sexual. Es que no lo sé, Ya, lo vuelvo a insistir. A ver, mire, ocupar para fines personales bienes públicos, sí. ¿ya? Como por ejemplo el uso de un avión de carabinero, ¿ya? Digamos, de una manera dolosa o incluso negligente o culposa, que él lo haya ordenado o haya permitido que así se ocupe, para un viaje personal, porque fue el viaje personal a Concepción de lo que se conoce, estoy hablando sobre el terreno de las hipótesis, Claudia, Sí. ¿ya? Bajo ese punto de vista usted lo puede valorizar, el avión ocupa un piloto, tiene horas de vuelo, en fin, ocupa Mm. combustible, todo eso y eso puede llevar, si es que se puede acreditar efectivamente que hubo un uso para fines personales de bienes fiscales, eso tiene una sanción penal y está reconducido a una figura de aquellas que se conocen como malversaciones. Pero en definitiva tendrá que verse, por eso lo digo, estamos en el terreno de las hipótesis Claro. y especulaciones. Sí. Por Ahora, ahora lo cierto es que si solo son delitos sexuales, como usted lo menciona, y solo son esa naturaleza digamos, de delitos, si usted suma la eventual probabilidad de que no sea uno, sino que sean tres, ya la pena también es bastante alta. sí.
Luis Toledo, y lo otro, quizás más fuera del detalle de lo que puede suceder hoy día en la formalización, tiene que ver con la señal que acá la Fiscalía y la Justicia tienen que decretar, porque finalmente sabemos que hay casos que marcan un antes y un después. Esta es la primera vez que tenemos una figura de este nivel, un subsecretario del Interior, un hombre a cargo de la seguridad, en una situación así. Por lo tanto, esto no tiene solo consecuencias políticas y el gobierno ya lo sabe, sino que me imagino que también podría sentar precedente a su juicio. ¿Qué precedente podría sentar el caso Monsalve? Yo creo que esto amerita la revisión completa del uso de la ley de inteligencia, digamos, Ujú. el contexto del uso de estos métodos por parte y de los controles que deben existir por parte de la propia ley. Creo Ujú. que amerita la revisión completa y está bien. Y de una vez por todas, de una ley de inteligencia que realmente merezca nuestro Estado atendía el fenómeno de la criminalidad. Y yo diría que en tercer lugar, la ejecución de protocolos internos para las denuncias cometidas adentro de las instituciones en general. Aquí tenemos leyes como la ley Carin, donde hay canales de denuncias reservados, en fin, pero nada de eso operó, ¿ya? Nada de eso sirvió. Funcionó, claro. Claro, es lindo ver una ley, qué sé yo, bien redactada y que tenga, digamos, muy lindos propósitos para toda la gente, pero si no se ocupa y no se ejecuta, y el problema es la implementación, nuevamente, lo que hemos conversado en otras oportunidades. Aquí en Chile lo que falla no es la ley, es la implementación de esta ley. Es cómo se ejecuta esa ley, Mm. cómo se operativiza. ¿Le llamó la Y si atención que no se haya implementado la ley Carin en este caso? Absolutamente. Más allá del tema que esa ley está para fines administrativos, hay otra ley que es la ley de delitos económicos que también obliga al sector público y por último el sector público Mm. debería estar a la altura de tener un sistema de compliance para evitar la comisión de delitos. ¿Cómo nadie le advirtió que ocupar un avión para fines personales podía ser delictivo? ¿Cómo nadie le advirtió que estaba en un contexto criminal y que esas conversaciones no podían ser sostenidas? Perfecto. Es eso al interior de cualquier organización, pública o privada, tiene que estar, digamos, religiosamente protocolizado. Así de simple, porque cualquier persona al interior de una organización puede comprometer a la organización completa. Mm. Usted escucha a Luis Toledo, ex fiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, hablando del caso Monsalve aquí en Primera Pauta. Le preguntaba a alguien del Partido Socialista hace un tiempo, este caso es impactante, le decía yo, ¿desde cuándo que no veían un caso así, de ese impacto político y judicial? Desde el caso Cabal, me mencionó esta persona. Y bueno, usted estuvo a cargo del caso Cabal. ¿En cuánto afecta en el trabajo de la Fiscalía el cuando se toman casos de este tamaño, así de mediáticos y con esta profundidad política o consecuencia política? ¿Cuánto tienen que cambiar la forma de su trabajo, la forma en que tienen que enfrentarlo? A ver, yo creo que la fiscalía tiene un problema crónico, perdone que se lo plantee así, y hay problemas agudos. El problema crónico es el exceso de trabajo, una dinámica, qué sé yo, donde efectivamente cuesta no tomar decisiones, porque en definitiva la captura de la cantidad de causas que tiene la fiscalía y el fenómeno criminal que se ha complejizado, eso ya es parte del problema crónico. Estos son problemas agudos. Es decir, cuando cae digamos, cuando este tipo de naturaleza de delito complican porque agudizan una causa que debe ser rápidamente investigada. Y imagínense los tiempos, sobre todo si Mm. usted lo comparaba con la causa del señor Valdivia, ¿no? Ujú. Entonces empezó los periodistas a hacer las comparaciones y efectivamente esto demanda un uso de recursos y esfuerzos de muchas horas de trabajo, pero rápidas, que tienen que tener los Mm. elementos para tomar las decisiones. El problema, Claudia y Gerardo, es que la agudeza de los conflictos es cada vez más repetitiva. Nos entramos en uno para salir de Sí. otro y a veces son dos, tres, cuatro, cinco que copan la agenda nacional. Ustedes mismos seguramente como periodistas la pauta se les viene encima por una y otra noticia permanentemente. Entonces lo que les quiero plantear es que eso llevado al órgano que tiene que investigar delitos, claramente no, las manos se van complicando, porque efectivamente está bien, pueden estar preparados para Sí. ciertos fenómenos agudos, pero no con muchos al Sí. mismo tiempo. Luis Toledo, ex fiscal, y otra duda que tengo es qué pasa no solo con la figura central, en este caso con el subsecretario Monsalve,
sino que con los nombres que empiezan a surgir. Como que aquí habría personas que estuvieron enteradas, funcionarios públicos que podrían, ¿no es cierto?, cercanos a Manuel Monsalve, haber ejercido algunos roles en una etapa preliminar. ¿Qué pasa con qué tipo se puede configurar ahí algún delito? ¿Son solamente sanciones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que haber leído por ahí en un diario de circulación nacional que habría una periodista que habría amenazado, qué sé yo, a la víctima. No sé si fue por encargo, fue sola. Hay algunas conversaciones que lógicamente se tuvo por parte de la primera autoridad del país, también por la ministra del Interior. En fin, todo eso tendrá que ser revisado dentro del mérito de la investigación para saber si es o no constitutivo de delito. Por lo pronto, aparecen conductas que son evidentemente contrapuestas, por así decirlo, con el principio de probidad administrativa. Le vuelvo a reiterar, el uso para fines personales del avión Sí. institucional de Carabineros. O sea, Eh, en fin, yo le vuelvo a decir, creo que aquí hay algo que no solo tiene que ver con delitos sexuales. Bien. como conclusión, aquí pueden haber más cargos y más formalizados, por lo que le Es escucho. probable, es probable. Bueno, seguiremos muy atentos a este caso. Evidentemente, hoy a partir de las 9 de la mañana queremos agradecerle a Luis Toledo, ex fiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Que tengan un buen fin de semana y gracias por Muy esta amable, entrevista. Luis. Que esté muy bien.